¿Cómo se forman los volcanes? ¿Qué alimentos requiere tu cerebro? ¿Qué virtudes tienen los murciélagos? ¿Cómo tratar enfermedades con nanomedicina? Esto y mucho más en Científicamente. ¿Qué tal? Soy Julieta Espinosa y en esta ocasión conversaremos acerca de los retos y alcances de las órtesis y prótesis en la actualidad. Y para ello contamos con la presencia del Dr. Jesús Manuel Dorador González, secretario general de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Juriquilla de la UNAM. Doctor, ¿qué tal? Hola Julieta, qué gusto estar con todos ustedes. Y con el doctor Igor Salinas Sánchez, coordinador de licenciaturas también de la ENES Juriquilla de la UNAM. Hola Julieta, ¿qué tal? Mucho gusto estar con todos ustedes en este foro. Para iniciar con esta conversación, debemos iniciar con los conceptos. ¿Qué podemos entender por órtesis y prótesis? Fíjate, Julieta, que es muy interesante preguntarnos qué es órtesis y prótesis porque vemos muchos tipos de conceptos actualmente, ¿no? Pero lo importante con lo que nos tenemos que quedar es que órtesis es un dispositivo que apoya al movimiento o a la función de un segmento perdido. Es decir, te pongo un ejemplo. Puedo yo perder el movimiento de la mano y requerir una órtesis que me ayude a alinear nuevamente mi mano o me ayude a hacer las funciones que perdió mi mano o que tiene deficientes mi mano. Esa es una órtesis. Mientras que una prótesis es algo que sustituye el segmento perdido. Si yo tengo una amputación de mi extremidad superior, la mano, necesito otra mano y entonces una prótesis es la que sustituye en totalidad al segmento. Una órtesis y una prótesis. Esta idea de sustituir, de reemplazar o de mejorar la funcionalidad de un miembro viene desde siglos atrás, es más, podemos hablar de milenios. Y en este sentido, doctor Dorador, me gustaría que nos platicara cómo surgió la idea en la humanidad de sustituir o mejorar el funcionamiento. Sí, desde los orígenes de la humanidad se han perdido segmentos corporales, o se ha perdido la capacidad de caminar, de moverse, de sujetar algún objeto, y el ser humano ha buscado la forma de reponer esa extremidad o ese movimiento. Muy probablemente las primeras órtesis que existieron fueron bastones, fueron palos para ayudarse a caminar. Hay registros en momias egipcias de aproximadamente 3000 años de antigüedad en donde ya se han encontrado prótesis para sustituir en particular el dedo gordo del pie en una momia. Es una prótesis tallada en madera con cintas de cuero que se ponía en la persona. Los investigadores en el área de historia están todavía debatiendo si esta prótesis realmente se usó para caminar en la vida de la persona o si se le puso para que en la otra vida, después de pasar en la barca y fuera pesado su corazón y todo aquello, pudiera estar completa. De cualquier forma, se busca esa necesidad de estar completo, tanto en esta vida como en la siguiente. La evolución de las prótesis se ha dado con la misma evolución de la tecnología del uso de materiales. Para el siglo XVI, Ambroise Paré, el padre de la cirugía, como se le conoce, también el padre de las prótesis, diseñó prótesis tanto para miembro superior y para miembro inferior. La mano de Ambroise Paré tiene ya engranes y mecanismos que permiten colocar los dedos en distintas posiciones. Después de esto, en la Edad Media, se hicieron prótesis como la del barón Götz von Berlichingen, que es mano de hierro, para poder sujetar espadas y lanzas y poder seguir guerreando. En fin, muchas de las prótesis están relacionadas con las guerras. Los avances siguieron hasta la Primera, la Segunda Guerra Mundial, en donde hubo muchas personas que perdieron sus extremidades. La forma de hacer guerra cambió, ya no es tan cuerpo a cuerpo como lo era antes, y algunos artefactos como las minas terrestres causaron y siguen causando una gran cantidad de amputaciones, de pérdidas de extremidades y muchas veces de la vida completa. Bueno, ahora que menciona esto el doctor Dorador, doctor Igor, me gustaría platicar acerca de esta relación entre la funcionalidad y la estética.
También a lo largo del tiempo hemos observado que si bien tenían esta necesidad el humano de tener una mano prensil, por ejemplo, si la perdía, también vemos que en el caso del ejemplo de la momia que ponía el doctor, se cuidó muchísimo el aspecto estético de esta prótesis. ¿Cómo es esta relación entre estética y funcionalidad? Fíjate que es muy interesante esa pregunta, porque incluso podría yo inferir algunas cosas sobre esa prótesis que fue hecha para el primer ortejo o el dedo gordo del pie, porque si ponemos a caminar a alguien, si ustedes en casa intentan caminar sin utilizar el dedo gordo, el primer ortejo, van a ver cómo cambia totalmente su marcha. Es decir, cuando se nos entierra una uña en el dedo gordo, y muchos sabrán, televidentes, de lo que estoy hablando, no puedes caminar bien. Así de importante es hablar de la funcionalidad que tiene una prótesis tan simple como es pensar en el dedo gordo. ¿Qué tiene que ver con la estética? Todo. Nosotros desde que nacemos con un desarrollo muy completo del cuerpo humano. Obtenemos imagen corporal, es decir, saber que tenemos 2 ojos, 2 orejas, una boca. Empezamos a tener algo que se llama conciencia corporal, que es algo que saber dónde están nuestras partes del cuerpo sin observarlas, pero además movernos a través del espacio. Entonces todo eso nos hace integralmente una percepción de nuestra persona, y por supuesto nos hace sentirnos de cierta manera. Cuando nosotros recuperamos la función, que es una de las cosas más importantes que se buscan en la colocación de una prótesis o una órtesis, recordemos que siempre en la salud, primero se va a buscar preservar la vida, es lo primero que se va a buscar. Lo segundo, que se preserve la función en medida de lo posible. Y lo tercero, la estética. Pero no quiere decir que sea menos importante. Es decir, buscamos que esa funcionalidad sea para lo que necesita hacer esa persona, llámese que necesite un apoyo para agarrar una taza o necesite una mano para agarrarla. Y luego buscamos esta parte que es muy importante, que se sienta bien con ese dispositivo. ¿Por qué es también muy importante? La mayor cantidad de rechazo que se tiene en las prótesis o en las órtesis de los pacientes muchas veces es por esa falta de estética, porque no lo perciben como algo de ellos. Entonces el desarrollo también psicológico que tiene que ver en todo el ámbito de las órtesis y prótesis es muy importante. Y pues destaco esta parte que nos comenta el doctor Dorador muy adecuadamente, que desde la antigüedad se buscaba que cumpliera no solamente con la función, además de hacer sentir bien a la persona con la sociedad. Continuamos platicando con el doctor Jesús Manuel Dorador y con el doctor Igor Salinas respecto a las órtesis y prótesis. Después de hacer un marco histórico, ahora vamos con la actualidad. ¿Cuál es el estado tecnológico actual de las órtesis y prótesis en el mundo, doctor? Desde la Segunda Guerra Mundial no había habido grandes avances en la tecnología de las prótesis, sino hasta hace unos 15, 20 años, tal vez cerca del año 2000, cuando empezó a haber nuevas guerras y los soldados, principalmente de los Estados Unidos de América, estaban regresando amputados. Y el gobierno no tenía algo que ofrecerles por sus servicios, por haber defendido a su país. Y crearon un fondo muy importante que se llamaba Revolucionando las Prótesis, para empezar a utilizar tecnologías modernas, tecnologías mecatrónicas, es decir, la mecánica de precisión, la electrónica de control y la programación computarizada, todo esto unido, para el desarrollo de prótesis modernas, prótesis que pudieran realmente suplir la función perdida. Si hablamos de la sujeción, del agarre de componentes, las prótesis con tecnología de la Segunda Guerra Mundial eran prótesis mecánicas que se actúan por medio de un arnés que se pone en el hombro contralateral, el del otro lado de la amputación, y con los movimientos del hombro se jala un chicote y el chicote abre o cierra una pinza. Eso era lo más que se podía hacer. Son prótesis muy buenas, muy eficientes, pero que requieren un gran esfuerzo por parte de las personas para utilizarse. Estar moviendo el hombro no es tan fácil. Las prótesis modernas son prótesis que ya por medio de la captación de señales que manda el cerebro al muñón se pueden abrir y cerrar. Son señales mioeléctricas, son señales electroquímicas que llegan al músculo, se miden, se procesan y con esto se le dice a la prótesis que abra o que cierre. Ya es un poco mejor. Esto ha ido evolucionando a tener ya un control independiente de los dedos, si no todavía una posibilidad de moverlos
controladamente, sí que se cierren y se abran diferenciadamente. Ya no es una sola pinza, sino son dedos que hacen pinzas distintas. Y eso permite una mejor sujeción. En las prótesis de pierna se tienen actuadores magnetorreológicos, es decir, amortiguadores que tienen aceite, tienen partículas, tienen virutas metálicas, que al ponerles una corriente eléctrica se genera un campo magnético y se acomodan de una o de otra forma. Y eso permite tener mayor o menor amortiguamiento, lo cual les ayuda a poder subir o bajar escaleras, por ejemplo, poder caminar o correr. Los avances en las prótesis, es decir, van hacia la utilización de nuevas tecnologías, de nuevos procesadores, de nuevos controles para facilitar su control y facilitar y mejorar la propiocepción, es de saber qué está haciendo mi extremidad sin necesidad de estarla observando. Ahora lo que acabamos de escuchar está muy enfocado hacia lo que son las prótesis, pero ¿qué ha sucedido? ¿Cuál es el estado actual de las órtesis? Me viene a la mente, por ejemplo, los exoesqueletos o aquellos dispositivos para personas que no pueden moverse y que tienen que mover sus extremidades, sus dedos para mejorar su salud. Claro, fíjate que tocando ese tema y abrimos un poquito ahí esta pregunta de qué se necesita a veces más, si prótesis o órtesis, ¿no? Las dos son una necesidad primordial y prioritaria en la sociedad. Y definitivamente todo tiene que ver, los avances han ido con las necesidades que se van presentando. En un principio, y obviamente con los avances tecnológicos que nos menciona muy bien el doctor Dorador, ¿no? Se ha ido observando las necesidades que tienen la funcionalidad y las capacidades que quedan residuales en el segmento que tuvo la lesión. Si yo tengo un segmento superior que tiene una lesión, tengo que primero medir qué es las capacidades que le quedaron, qué habilidades va a poder desarrollar con ello y entonces pensar en el dispositivo que va a ser lo mejor para recuperar su función. En ese sentido, también se ha logrado mucho avance, ¿no? Desde que teníamos solamente órtesis que se creaban con materiales para fijar o para alinear segmentos, únicamente para que quedaran en una posición incluso de saludo. Literalmente hay estudios, ¿no? Donde pacientes han llevado a una artrodesis, una fijación de su muñeca, únicamente para que les quede la mano como para saludar, porque ya no hay otra funcionalidad. Esa es la funcionalidad que está estableciendo, ¿no? Pero ha ido avanzando a componentes mioeléctricos que nos ayuden por medio de compensaciones musculares, como lo comenta el doctor Dorador, a que si yo necesito que mis dedos se cierren para agarrar un vaso, pueda yo activar mi brazo y entonces en ese momento la órtesis lleve a cerrar mis dedos y poder hacer la función. Esa es una de las cosas más actuales. Efectivamente se ha buscado también la implementación ya de implantación de algunos sistemas que vayan directamente conectados al sistema nervioso, directamente a la corteza cerebral, que lleven a cabo la función de estos actuadores en las órtesis, ¿no? Actualmente estamos desarrollando en la UNAM 2 dispositivos para rehabilitación de codo y para rehabilitación de mano que tiene que ver con la funcionalidad. Tenemos muchos dispositivos que ayudan a la rehabilitación, pero hay dispositivos que también ya están buscando actuar para la función, es decir, que le ayude a rehabilitarse, pero que también lo pueda usar en su casa para recuperar función o para obtener función. Entonces, el avance ha sido muy grande en ese sentido. Los materiales, pues bueno, no se diga, también cada vez más ligeros, cada vez a través de la impresión 3D, que yo le digo, el doctor me puede corregir, que es manufactura aditiva, ya me acordé, pero la impresión 3D también ha llevado a un cambio generacional en los materiales que se ocupan, cada vez más ligeros y con más resistencia para las necesidades. Yo destacaría un punto aquí muy importante: buscar lo que necesitas y no lo que quieres muchas veces, porque muchas veces se quiere algo muy tecnológico, muy bonito, pero con poca funcionalidad. Y hay cosas que a veces no son tan estéticas, pero la funcionalidad es lo primordial. Claro, y ahora, doctor Dorador, me llama la atención que el doctor Igor nos menciona avances tecnológicos, proyectos dentro de la UNAM, nuevos materiales. ¿Cómo está nuestro país en materia de recursos humanos de alto nivel? ¿Cómo están nuestros investigadores en relación con otros países? Ahí son distintos puntos los que hay que analizar. Primero, el aspecto de las personas que atienden directamente a las personas que tienen alguna discapacidad o requieren alguna prótesis o alguna órtesis. En nuestro país tenemos entre 130 y 150 ortesistas protecistas certificados, lo cual es un número muy bajo. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, deberíamos tener cuando menos 1,500, es decir, tenemos una décima parte de lo que deberíamos tener.
Esto ha sido mucho por la forma como se han preparado en nuestro país. Ha sido, pues, con el aprendiz y el maestro, como en la Edad Media, donde el maestro enseña lo mejor de sus capacidades al aprendiz. En ocasiones el aprendiz supera al maestro y en otras, pues, aprende lo que puede. Así es como hemos estado. Muchos de los ortesistas protecistas que están certificados en México, que tienen una formación profesional, lo hicieron en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Hace muchos años cerró esta carrera en el INR, tiene más de 10 que cerró, y algunos otros se han formado en otras universidades del mundo, algunos en El Salvador, en la escuela de Don Bosco, pero hace mucha falta el contar con ortesistas y protecistas preparados. Eso en la atención directa a los pacientes. En cuanto a investigación y desarrollo tecnológico, tenemos muchas personas de distintas profesiones trabajando en ámbitos multidisciplinarios para desarrollar nuevos dispositivos ortésicos y protésicos. En la UNAM tenemos grupos que hemos trabajado muchos años en el desarrollo de tecnologías, en la investigación científica aplicada para estas áreas. Hay algunas otras universidades que lo están haciendo desde sus programas de ingeniería biomédica o ingeniería mecatrónica, que están desarrollando algunos componentes, y así también lo hicimos en la UNAM mucho tiempo. Pero para realmente estar diseñando, por ejemplo, una mano protésica y no una mano de escritorio, se requiere un trabajo multidisciplinario en donde se incluyan, cuando menos, además de ingenieros, médicos, personas en el área de fisioterapia, de rehabilitación, en todos los sentidos. Se requiere el trabajo multidisciplinario, casi podríamos decir transdisciplinario, que es donde desaparecen esas fronteras entre las áreas, para poder desarrollar realmente una órtesis, una prótesis funcional. Y por supuesto, con ortesistas protecistas que nos enseñen las técnicas que tradicionalmente se han utilizado para la fabricación de estos componentes. Hemos estado trabajando también en, como decía el doctor Salinas, en nuevas tecnologías como las de manufactura aditiva, comúnmente conocida como impresión 3D, pero es solo una de las 7 técnicas de manufactura aditiva que se pueden utilizar para la elaboración de componentes protésicos, de cuencas o sockets, que es la interfaz con el muñón. Es decir, hay muchas cosas que tenemos nosotros que seguir desarrollando. Y aquí en la ENES Juriquilla hemos estado trabajando en proyectos de investigación y en el establecimiento de una unidad para órtesis y prótesis. Ahora que menciona todos estos componentes multidisciplinares que se necesitan para desarrollar órtesis y prótesis en nuestro país, me gustaría, doctor Igor, que nos platicara ahora este otro componente, que es el paciente. En el caso del paciente, ¿cómo históricamente ha venido siendo tratado? Y me refiero específicamente a la adaptación a una órtesis o a una prótesis. ¿Qué tanto tiempo requiere? ¿Qué tipo de atención necesita? Incluso si tienen que intervenir psicólogos, en este caso, y cómo trabajan ciertos aspectos como podría ser el miembro fantasma. Claro, no, bueno, me encanta de entrada que lleguemos al punto álgido, ¿no? Que al final de cuentas toda la tecnología que estamos implementando y lo que estamos haciendo pues es para el bien de la sociedad, para una necesidad que, como ya lo comentó el doctor Dorador, no solamente es enorme, está creciendo y cada vez crece más, ¿no? La diabetes en México no disminuye su incidencia, tenemos enfermedades vasculares periféricas que mucha gente desconoce, sentir hormigueo en los pies tan sencillo como eso, síntomas que no reconocen y que nos pueden llevar a un proceso de amputación de extremidades inferiores, además de todas las traumáticas que tenemos en las personas jóvenes en edad laboral. Y pues bueno, desafortunadamente en pediátricos pues todavía sigue siendo muy alta la tasa de amputación por osteosarcoma. Entonces la necesidad es enorme para empezar desde ahí. En la pasada estadística del INEGI en el 2020 nos muestra números terribles, que para el 2050 nos dicen que no vamos a necesitar 1.500 ortesistas protecistas, vamos a necesitar 1 millar por ahí, que de verdad estén distribuidos en estos casos. ¿Cuál es el proceso que necesita un paciente para recuperarse? Es
muy largo, es muy caro, pero muy caro, tanto para ellos en particular como para el gobierno, como para toda la sociedad. Voy a empezar diciendo, se necesita el área médica específicamente que va a llevar a cabo todo el proceso de la amputación, de la recuperación, de todo el proceso que requiere este paciente. Se necesita un psicólogo acompañando a este paciente, muchas veces un tanatólogo que lo acompañe en este proceso de pérdida que está teniendo. Necesita un equipo multidisciplinario donde esté un ortesista, protesista. Ahora ya también lo vemos, la necesidad se necesita que la ingeniería esté ahí pegada, pero no cualquier ingeniería, una ingeniería que esté pegada al área que se necesita, que es el diseño de estos dispositivos junto con ortesistas, protesistas altamente capacitados para dar esa atención. El paciente sufre esta pérdida de su segmento, hablando de una amputación, voy a decir una pérdida de función, porque al consultorio muchas veces llegan por pérdida de función. ¿Cuántos de nosotros en casa vivimos con un dolor de espalda, con un dolor de brazo, con un dolor de cuello y seguimos trabajando y seguimos haciendo las cosas, pero dejamos de funcionar y entonces es cuando acudimos al médico a ver qué es lo que está pasando? Llega, se hace una valoración completa, compleja, integral, que tiene que estar dada por trabajo social, por psicología, por el área médica, por una valoración funcional completa. Se tiene que empezar a platicar sobre cuáles son sus actividades diarias del paciente, si es deportista, si es ama de casa, que además piensan que como siendo ama de casa pues vas a necesitar una de poca carga, no, haces mucha carga, vas a necesitar una prótesis o una órtesis muy específica. Se empieza a observar eso, pero además inmediatamente se empieza un proceso de rehabilitación, habilitación del muñón o del segmento que va a ayudar a compensar las funciones perdidas y habilitación psicológica y social para que el paciente sepa qué va a poder hacer o a dónde se va a poder insertar tras esta pérdida, ¿no? Luego de eso viene la implementación, ya tomaron el molde, ya hicieron la órtesis, la prótesis, y hay que empezar a ver los materiales que también además son altamente costosos. Muchos aditamentos o muchos componentes de una prótesis no son de México, hay que traerlas del extranjero. Entonces todo eso eleva los precios para el paciente. Ya que llegan, ya que se logra esa protetización o esa puesta en marcha del dispositivo ortésico, hay que entrenar al paciente para su uso. Ojo con esto, los datos nos dicen que de cada 100 pacientes que tienen una amputación, solo 10 logran tener su dispositivo protésico, pero de esos 10, solamente 1 logra la rehabilitación con ese dispositivo. Ahí la necesidad tan grande que tenemos de este apego al dispositivo. ¿Por qué lo abandonan? Les lastima, no está bien medido, no están acostumbrados. Los niños normalmente son más funcionales sin la prótesis. O sea, tenemos muchas aristas que hacen abandonar al paciente ese proceso de rehabilitación. Y es otro de los casos que tenemos que atacar muy fuerte. La Inés Juriquilla, como el doctor lo comenta, se ha estado trabajando en muchos procesos, en muchos trabajos de investigación que nos ayuden a disminuir este abandono, este proceso doloroso de la prótesis. Hablamos de este proceso del miembro fantasma, que tiene que llevar un entrenamiento muy continuo con un fisioterapeuta, con un terapeuta ocupacional, con un médico de rehabilitación, con un psicólogo que le ayude a entender ese duelo, con un tanatólogo. Entonces es un trabajo muy grande que te puede llegar a costar hasta 1 año y medio de rehabilitación. Wow. Interesante esta ruta crítica que tienen que llevar los pacientes y los profesionales para que los pacientes finalmente puedan tener una órtesis y prótesis y que sea funcional. Y la gran pregunta, doctor Dorador, ¿podemos englobar todas estas características que nos acaba de mencionar el doctor Igor en una persona, en un profesional? Sí y no. Sí, porque necesitamos formar a un licenciado en órtesis y prótesis, a una persona formalmente preparada en las distintas áreas de conocimiento que se requieren para poder trabajar en un equipo multidisciplinario. Por eso el sí y el no. El no es, una persona no va a hacer todo, necesita trabajar forzosamente en un grupo multidisciplinario. El tanatólogo, el psicólogo, el ingeniero, no pueden estar en una sola persona, pero sí en un grupo de trabajo en el que se requiere al licenciado en órtesis y prótesis con la preparación, las capacidades, los conocimientos, las habilidades, las actitudes, las aptitudes para poder ver de una forma holónica, ver como una sola cosa al paciente. No estamos tratando
una prótesis. No estamos tratando una prótesis, una órtesis, estamos tratando a un paciente. Y un paciente tiene muchas facetas en su vida y hay que atenderlas. El tiempo es corto, pero les invito a que visiten nuestras redes sociales, sobre todo de la ENES Juriquilla, también la página web de la ENES Juriquilla, donde pueden encontrar más información respecto a esta licenciatura en órtesis y prótesis. Por lo pronto no me queda más que agradecer al doctor Jesús Manuel Dorador González, secretario general de ENES, que haya estado con nosotros. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias, Julieta, muchas gracias a todos. Y al doctor Igor Salinas Sánchez, coordinador de licenciaturas del ENES. Julieta, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por escucharnos, por vernos y pues bueno, los invitamos a venir a conocernos. Yo soy Julieta Espinosa y lo invito a que la próxima semana nos acompañe en una charla más con académicos de la UNAM Juriquilla. Científicamente.